Amada familia, bendiciones, muy buenos días. Bienvenidos una vez más a este tiempo de devocional, un tiempo de gran bendición, tiempo donde Dios nos habla, nos da su consejo. A través de una corta reflexión, sabemos que Dios está en medio del asunto. Tu vida está en las manos de Dios y hoy a través de su palabra, Él nos lo hace saber. Bienvenidos a este tiempo. Muy buenos días para todos, Dios les bendiga. Gracias por hacerse parte de este tiempo de devocional, de buscar de Dios, de recibir su palabra y su consejo en plena mitad de semana. Vamos a retomar la cita bíblica en la que estamos trabajando desde hace varios miércoles atrás. Dice la palabra del Señor en Isaías capítulo 40, versículo 30. Dice la palabra: los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Estamos hablando en este devocional, o el Señor mejor nos ha venido hablando de este tema, el cual titulamos Como las águilas. Y hemos visto varias cosas, todo lo que el Señor a través de la naturaleza nos enseña, de estas aves tan imponentes, que también han sido emblema de muchos países, lo de las águilas. Y dice allí la escritura, que correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, y levantarán las alas como las águilas. El miércoles pasado hablamos acerca de la fe, del carácter, y dijimos que todos nacimos con fe. Amén. Pero todos nacimos sin carácter. Y lo que destruye a una persona no solamente es la falta de fe, sino también la falta de carácter. ¿Y carácter qué es? Carácter es dominio propio. Carácter es dominio propio. El carácter es lo que se necesita para poner por obra la fe. La fe necesita sí o sí de tu carácter. El miércoles anterior hablábamos acerca de este tema. La fe sin carácter es solo creer. La fe sin carácter es creer que se puede hacer algo, pero no se tiene la fuerza, no se tiene la decisión para hacerlo. Entonces la fe se necesita para creer, pero el carácter para permanecer en lo que he creído. Te lo repetimos una vez más. La fe se necesita para creer, pero el carácter para permanecer en lo que hemos creído. Ahora, carácter también tiene que ver con humildad, al reconocer que solos no vamos a poder. Eso también es carácter. Cuando reconocemos que somos débiles, cuando reconocemos que necesitamos a alguien a nuestro lado para que nos ayude, para que nos apoye, para que nos aliente, para que también nos levante. Dice la escritura, son mejor dos que uno, son mejor dos que uno, porque si uno cayere, el otro le levantará. Amén. ¿Saben? Las águilas son unas aves que no andan en manada, pero tampoco andan solas. No andan en manada como otro tipo de animales, pero tampoco andan solas. Ellas entonces buscan su pareja y son con las que siempre van a compartir, con la que hacen su proyecto de vida, que es el poder criar, el poder tener una descendencia y el poder también remontarse, el poder abrigarse el uno al otro. Y eso lo dice la escritura. Así que, ¿sabes? Este también es un llamado, esta también es un consejo de parte de Dios, a que no caminemos solos. No caminas solo, no puedes caminar solo. La autosuficiencia, muchas veces el orgullo, sí, o la arrogancia nos hace creer que solos podemos y que lo podemos hacer. O conceptos de nosotros mismos incorrectos que no deberíamos de tener porque consideramos que no necesitamos de nadie, o nos vamos al otro extremo, consideramos que no valemos nada. Entonces es tan nocivo el concepto de considerar que nadie está a nuestra altura, como considerar que nosotros somos los que no estamos a la altura de nadie. Y son dos cosas que hacen que de cierta manera se camine solo. Cuando el Señor todo el tiempo en su palabra nos enseña que no es bueno que el hombre esté solo, no es bueno que estemos solitos. ¿Por qué? Porque nos volvemos un blanco fácil para el enemigo, nos volvemos más frágiles, más sensibles, ¿verdad? Algunos muy emocionales, otros desarrollan un carácter más fuerte, pero igual ante el adversario ambas cosas son igual de vulnerables. Entonces sí es muy importante que tengamos en cuenta que Dios no nos creó, no nos formó para que estemos solos. Ahora, solos, al caminar solos, no vamos a tener una formación de carácter. No vamos a tener una formación de carácter, porque es cuando aprendemos a caminar
en grupo, en equipo, que vamos a ser pulidos y vamos a crecer en el carácter. Si hablamos nosotros de pareja, cuando uno está soltero, cuando caminamos solos, nuestro carácter no está siendo formado. ¿Cuándo comienza a ser formado nuestro carácter? Cuando decidimos unirnos, cuando nos unimos, cuando decidimos no caminar solos, es cuando comienza esa fricción, dice la palabra, hierro con hierro se abusa, hierro con hierro se afila, y allí es probado tu carácter. Solteros tenemos fe, ¿sí? No se necesita estar casado para tener fe, pero el carácter, tú solo puedes llegar a desarrollar una fe que moverá montañas, pero el carácter solamente se va a desarrollar, se va a pulir cuando tú decidas y aprendas a no caminar solo. Y se necesita la fe, pero también el carácter. La fe para creer y el carácter para permanecer en lo que hemos creído. Así que no es bueno caminar solo, no es bueno caminar solo. Un reino dividido, lo dice la Biblia, un reino dividido no prospera. Y ese es el plan del maligno, ese es el plan del diablo, ese es el plan del mundo, ese es el plan aún de nuestra propia naturaleza, de nuestra carne. El querer caminar solos, el considerar que no necesitamos de nadie, el considerar que no necesitamos ni de un apoyo, ni de un consejo. Y es allí cuando comienza a ver y comenzamos a tener los problemas. Y el carácter también es cuando aprendemos a reconocer que nos equivocamos. Y ese reconocer nos lleva a crecer y a ser mejores. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a reconocer que nos hemos equivocado? Cuando estamos caminando con alguien. Y ese reconocer nos lleva a crecer, a levantarnos, a avanzar, a remontarnos como las águilas. Recordemos también que con qué se logra conquistar bendiciones, con qué logramos salir adelante en tiempos de batalla, cuando estamos en la unidad, sí. Cuando podemos aprender a caminar en equipo. Es necesario que lo hagamos. Tú solo puede que conquistes, pero nunca va a ser igual que cuando estás unido a alguien. Ahora la Biblia nos enseña y nos dice que sobrellevemos las cargas los unos para con los otros. ¿Por qué? Porque la carga no es fácil. Hay situaciones que son tan fuertes, y es de lo que el pastor nos viene predicando el día domingo acerca de las tormentas. Y de hecho nos alcanzó a hablar un poco el domingo anterior, y es que hay tormentas que no son tan fáciles de cruzar. Se necesita de un apoyo, se necesita de quien nos esté alentando, se necesita de quien esté combatiendo con nosotros, ¿verdad? Entonces es necesario. Por eso la Biblia no nos dice ande solo, todo lo contrario, nos dice sobrelleven la carga el uno para con el otro, porque cuando llevamos la carga el uno para con el otro, pues la carga se torna un poco más liviana que cuando tú estás cargando un peso absoluto y total. A veces decimos, no, pues si mi esposo no hace, le hago yo, si mi esposa no hace, pues lo hago yo, si nadie va, pues voy yo, y ciertamente uno lo puede hacer, pero las fuerzas se van a agotar, el ánimo se va a menguar. Entonces, cuán importante es que no es que tú no lo puedas hacer solo, lo puedes hacer solo, pero va a ser más difícil, va a ser más difícil, va a ser más demorado, sí. Va a ser más lento. Y es importante que nosotros tengamos en cuenta eso. Queremos alcanzar victorias, queremos conquistar reinos, como dice la palabra. Aprende a caminar tomado de la mano juntamente con otro. Alguna vez leí una frase que decía, si quieres llegar rápido, ve solo, camina solo, pero si quieres llegar lejos, debes ir acompañado. Entonces, es nuestra decisión. ¿Queremos ir más rápido? Entonces vamos solos. Pero si queremos llegar lejos, entonces el Evangelio, la vida, no se trata de velocidad, se trata de permanencia en todas y cada una de las áreas de nuestra vida. No se trata de velocidad. Esto es como la historia de la liebre con la tortuga. Entonces la liebre consideraba que solamente a través de la velocidad lo iba a lograr todo. Pero fue una gran lección que la tortuga, al ver la liebre en su autosuficiencia, consideró que podía a la orilla del camino acostarse a dormir porque era un animal veloz. Pero pasó la tortuga, ese paso lento, ese paso seguro, y fue la que ganó. Entonces nuestra vida no se trata de la velocidad, sino se trata de la permanencia. Y para eso, para permanecer, se necesita el carácter. Queremos todo ya, queremos todo rápido.
aún en el Evangelio, aún en el Señor, aún en nuestra vida cristiana, ¿qué queremos? Queremos la respuesta rápida. Nos cuesta permanecer, nos cuesta creer, o mejor, permanecer en lo que hemos creído, porque se tiene fe, pero ¿cuánto? ¿Cuánto? El domingo, lo que dice la pastora, hablábamos y hablaba y el Señor nos enseñaba a través de esa porción de la palabra. Entonces la tormenta deja ver lo que hay en nuestro corazón, qué tan genuinos somos como hijos de Dios y qué tan genuina y auténtica es nuestra fe. No es fácil lo que tú puedas estar pasando, pero sabes, más allá de que lo quieras recibir rápido, permanece, avanza, porque dice la Escritura, aunque tardare por un poco de tiempo, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Amén. Entonces, no caminemos solos, no caminemos solos, en el Evangelio no caminemos solos. El Señor, que es maestro por excelencia, el Señor nos enseñó que Él solo no lo hizo. Él se valió de un grupo, de un equipo, 12 personas, con diferentes. ¿Por qué el Señor Jesús no buscó en los sanedrines, que era, o en los templos? ¿Por qué no buscó a su equipo de trabajo? ¿Por qué no buscó a los más santos, a los perfectos, a los que más ayunaban, a los que tenían esa santidad, a los que caminaban judíos con el talí, que caminaban con la kipá, siendo judíos? ¿Por qué el Señor no escogió a uno de esos? Porque el Señor nos enseña por su palabra que de lo vil, de lo menospreciado, Él se valió aún para avergonzar a los sabios. Que lo desechado por la sociedad, esas son las mejores herramientas de Dios y para Dios. Entonces nos enseña a caminar en equipo. No es fácil, no es fácil. Si el mismo Pablo tuvo una diferencia con Bernabé, no es fácil caminar en equipo. Pero saben, en el Señor ellos se vuelven a encontrar. Ellos se vuelven a encontrar. Tomaron una decisión, no dejaron de hacer lo que venían haciendo. Amén. Ahora, yo me imagino dentro de los 12, porque eran carácter y temperamentos totalmente diferentes, ¿qué tantas cosas pudieron haber surgido? ¿Qué tantas cosas? A pesar de que tenían al maestro de maestros con ellos, pudieron haber surgido muchas cosas. Yo de eso estoy seguro. Los que estaban de acuerdo y los que no estaban de acuerdo. Los que querían o los que no querían avanzar, o los que no querían ir con el Señor Jesús. Yo sé que o pudieron haberse presentado diferencias entre ellos, pero ¿qué fue lo que los mantuvo a ellos hasta el último momento? El Espíritu de Dios, la palabra que moraba en ellos, más allá y por encima de su propia naturaleza, de sus propios pensamientos, porque en el Evangelio no es que todos pensemos, no consta de que todos pensemos igual. No pretendas que tu esposo piense igual que tu mujer. No podemos pretender que nuestros hijos piensen igual que nosotros. No podemos. En eso no está la unidad. Esa no es la unidad. La verdadera unidad es que cuando, a pesar que podamos tener pensamientos diferentes, que podamos tener y venir de familias diferentes, podamos nosotros poder caminar, o podemos nosotros caminar guiados por el mismo Espíritu. Guiados por el mismo Espíritu. Entonces lo dice allí la Escritura, ¿sí? Que todos tengamos, cuando dice que tengamos un mismo sentir, cuando tenemos un mismo sentir, es que a pesar de que somos diferentes, vamos hacia la misma meta. El poder caminar en el acuerdo, ¿no? En el acuerdo, o sea, el poder del acuerdo. Diferente, pero llegamos a un punto donde nos vamos a poner de acuerdo. Por eso es que es tan difícil caminar con otras personas, porque eso nos requiere muchas veces salirnos de nuestro pensamiento, de nuestra comodidad, salirnos de lo que yo quiero hacer para ajustarme y acomodarme a lo que el otro quiere hacer, porque tal vez la idea de la otra persona es mejor o es más apropiada a la que yo estoy brindando. Entonces es aprender a caminar en el acuerdo. Lo que dice el pastor es totalmente importante. A veces esperamos que nuestra familia, las personas que viven con nosotros, piensen igual que nosotros. Y realmente eso nunca va a pasar, porque cada quien tiene una cosmovisión de la vida totalmente diferente. Pero sí es necesario que, a pesar de que todos pensemos diferente, sí que lleguemos al acuerdo. El acuerdo es lo que hace que podamos llevar a cabo aquellos planes, aquellos propósitos, aquellas cosas que nos hemos proyectado a desarrollar, obviamente con la ayuda de Dios. ¿Saben? Alguna vez tuve una experiencia y hicimos un ejercicio. Entramos a un recinto, a una iglesia, y como pastor tenía una visión. Como pastor, entonces yo en qué me fijé en el lugar donde se predicaba la palabra, coloqué mi mirada en el auditorio
iba también con un grupo de jóvenes que ellos alaban a Dios a través de los instrumentos, un grupo de alabanza. Ellos no se fijaron en lo que yo me fijé, sino que ellos se fijaron en la guitarra, en el piano, en la consola de sonido, ¿sí? Y fuimos un grupo que cada uno tiene una función diferente dentro de la iglesia y cada uno colocó su visión de esa manera. Entonces entramos a un mismo lugar, pero todos pensando algo totalmente diferente. Cuando salimos, unificamos nuestras ideas y llegamos a un acuerdo. Entonces me preguntaban a mí, uy, pastor, ¿sí se dio cuenta del piano? Yo dije, la verdad, yo no me di cuenta del piano. Yo no me di cuenta de, uy, pastor, es que no sé cuántas octavas era. Y era, no, pastor, ¿sí se dio cuenta de la consola? No, yo no me di cuenta de la consola. Porque es que yo tenía una visión en ese momento de pastor y me fijaba en otras cosas. Ellos tenían una visión de músicos, de adoradores, y su visión estaba enfocada en esto. Pero no por eso, entonces vamos a generar una división, sino por el contrario, vamos a unificar y vamos a llegar a un acuerdo y vamos a empujar y vamos a ir hacia la misma meta. De la misma manera sucede en el hogar, en el ministerio, con nuestros hijos. Y no quiere decir que lo de la otra persona no sea importante, Sí. porque, ay, no miró, no me tuvo en cuenta, no es importante para él. No, volvemos a lo mismo, cada uno de nosotros tenemos una cosmovisión totalmente diferente. Ahora, ¿qué nos dice la Biblia? La Biblia nos dice que todos somos miembros de un solo cuerpo, pero todos con una función diferente. Ahora, a pesar de que todos tenemos una función diferente, pertenecemos a un solo cuerpo. Y eso es lo importante, a pesar de que los de mi casa no piensan igual, a pesar que los unos quieren hacer una cosa y otros quieren hacer otra cosa y yo quiero hacer otra cosa, todos pertenecemos a la misma familia, todos hacemos parte del mismo hogar, de la misma casa, todos estamos en pro de este negocio, ¿sí? Entonces es importante, como si nosotros lo llevamos a un negocio. No es lo mismo el que no piensa igual, el que administra, como el que es dueño, como el que atiende y como el que entra a comprar. Cada uno tiene una percepción totalmente diferente y no por eso se miran mal y no por eso se dicen, pero es que como a usted no le importa lo mío. No se trata de eso y a veces no logramos llegar al acuerdo porque consideramos que lo nuestro no es importante y resulta que todo, absolutamente todo, es importante. Lo que tú piensas como lo que piensan los demás, lo que para ti es valioso, para otra persona, su punto de vista también es valioso. Entonces, démosle gracias a Dios y demos gracias a Dios por aquellos que piensan diferente Amén. a nosotros, por aquellos que tienen una visión, una percepción, una cosmovisión diferente, porque eso también nos ayuda a crecer a cada uno de nosotros. Cuando nosotros aprendemos a caminar en equipo, cuando aprendemos a caminar con alguien al lado, hermano, vamos a aprender de esta persona. Y eso nos lleva a no menospreciar absolutamente a nadie. Yo sé que al caminar con nuestros hijos, nuestro esposo, nuestra esposa, al caminar con profesores, con maestros, aprendemos y habrán cosas en la vida que las llevaremos hasta los últimos días, porque serán enseñanzas de vida, serán estrategias de reino, y eso es lo que nos enseña el Señor. Por eso dice la palabra que es mejor dos que uno. El Señor hubiera dicho, ok, solamente tú y el Espíritu de Dios y hágale para adelante. El Señor nos enseña a caminar en equipo. Comienza a ver, ¿cuál es la enseñanza entonces de hoy? Porque hablábamos de las águilas. Las águilas tal vez no caminen en manada, pero tampoco caminan solas. Amén. Entonces, comienza a ver a tu esposo como el mejor, como la mejor persona que Dios ha puesto a tu lado, como ese equipo de trabajo, como ese equipo que te va a ayudar a alcanzar, a lograr a nuestros hijos. Señor, gracias. Gracias, Dios. Debo seguir trabajando para aprender a caminar en esos acuerdos con mi hermano, con el del ministerio, con aquel que está a nuestro lado, porque eso es lo que el enemigo quiere. Dice la palabra que él ha venido a matar, a robar y a destruir. Dentro de los planes del diablo está la división. Siempre, siempre. Dice, un reino dividido no prospera. Entonces lo que quiere el maligno es traer división. Quiere dividir los ministerios, quiere dividir tu hogar, quiere dividir la relación con tus hijos. Pero hoy, Señor, gracias por tu palabra, porque nos has enseñado, Dios, a que debemos aprender a caminar en equipo. Aprender a caminar en equipo. Que caminar en equipo no se trata de que la otra persona piense igual que yo. No se trata de eso. Se trata de llegar al acuerdo. El poder del acuerdo, dice la Escritura,
en el libro de los Hechos, que todos estaban unánimes juntos. Podemos estar juntos, pero no puede haber entonces la unidad en nosotros. Dios quiere que caminemos juntos, pero también en unidad. Ese es el mensaje para hoy. Caminar juntos, pero también en unidad. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Te bendecimos y te exaltamos. Gracias, Señor, por tu palabra, por la enseñanza. Gracias, Dios, por el consejo. Nos llevas a entender, Dios, la importancia de caminar en la unidad y del acuerdo, amado Jesús. Señor, que no es caminar solos. El caminar solos, Señor, ese es un reflejo de la autosuficiencia, del orgullo, de la arrogancia. Y podemos tener excusas, o todos podemos llegar a tener algo de peso para podernos justificar del por qué caminamos solos. Quizás pueda ser tu caso, que te desilusionaron, te sentiste defraudado porque te apoyaste, intentaste caminar con alguien a tu lado y no pudiste. Pero el hecho de que te hayan faltado, te hayan fallado, no quiere decir que entonces la voluntad de Dios sea que caminar, que tú camines solo. Señor, ¿qué nos quieres enseñar a través de todo? A través de cada una de las situaciones que podamos estar pasando. Señor, y es caminar en unidad. Como las águilas nos remontamos. Señor, y aunque las águilas no caminan en manada, pero tampoco caminan solas. Señor, gracias. Y coloca sobre cada uno de los que hoy nos ven, Señor, personas fieles, honestas, sinceras a su lado. Señor, que sus logros sean también la alegría de aquellas personas que le rodean. Porque eso es lo que hace una persona sincera y honesta y fiel cuando Dios la pone a nuestro lado. Te damos gracias, Señor, en esta mañana. En el poderoso nombre de Cristo Jesús, a ti el honor y la adoración. En Cristo Jesús. Amén. Y amén. Bueno, amada familia, gracias por haber estado allí conectados. Recordemos que el día de hoy a las 6 de la tarde tenemos una reunión allí en el auditorio principal. También el día viernes tenemos nuestro tiempo de ayuno a las 9 de la mañana. Este sábado a las 6 de la tarde, varones, no se queden en casa. Varones de Dios, estamos en la iglesia. Recuerden, solamente nos quedan 2 reuniones, la de este sábado y la de noviembre. Y se nos acabaron las reuniones de varones por este 2022. Así que aprovechemos los tiempos, aprovechemos estos tiempos para podernos reunir como varones. Y el día domingo tenemos nuestros 3 servicios habituales, 7, 9 y 11. Y prepárense, mujeres, prepárense porque el último sábado de este mes de octubre hay una reunión para ustedes. 29 de octubre, que es el último sábado de este mes, las esperamos. Igual estamos también terminando, cerrando año, dándole gracias a Dios por todo lo que nos permitió desarrollar con cada una de ustedes. Las esperamos. Vamos a tener una feria de emprendimiento, entonces las esperamos, de talento, de emprendimiento. Allí vamos a tener varios stands donde yo sé que ustedes van a poder compartir, vamos a recibir la palabra, así es de que te esperamos, no te quedes en casa. Si puedes llevar a alguna mujer que necesite del Señor, invítala, llévala y allí será atendida. Amada familia, que pasen un excelente día. Dios les continúe bendiciendo. Bendiciones para todos.